Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde la ciencia se transforma en conversación y la comunicación creativa conecta saberes, experiencias y voces que inspiran. Únete al diálogo con expertos que exploran proyectos transformadores y comparten ideas que generan impacto en nuestras comunidades. Conéctate, reflexiona y haz parte de esta comunidad académica en constante construcción. Esto es Entre Líneas, donde cada palabra cuenta. Hola a todos, estamos nuevamente en este episodio, segunda parte de este episodio de Entre Líneas. Hoy nos acompaña, o nos sigue acompañando Luis Pérez Arcila, como ustedes saben, personaje bien inquieto, ilustrador botánico, diseñador gráfico, primero diseñador gráfico, ilustrador botánico, fotógrafo de orquídeas, el tema de proyectos inmobiliarios, 360, fotografía, dron. Bienvenidos todos a esta continuación de este episodio. Luis, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte del episodio. Buenas. En el capítulo anterior. No, gracias a ustedes por seguir con esta charla tan entretenida. Y bueno, aquí le vamos a dar garra a esto que está bien interesante. Pero dentro de este recorrido de este hombre, director del área digital del Museo de Arte Moderno de Medellín. Y entonces esto me permite como entrar a este segundo bloque que yo lo llamo, fusionando arte y tecnología. Esa trayectoria tuya en el mundo del diseño gráfico, ¿cómo ha empezado como a afectar o a intervenir en el tema del arte, en el tema de la tecnología? Y nuestros escuchas, chicos que están en formación de diseño y que nacieron con la tecnología en la mano, y es demasiado bacano, pero digamos que a nosotros de alguna manera nos tocó, como decimos vulgarmente, el rebusque de la tecnología, o sea, porque nacimos análogos y nos tocó, lo voy a decir así, a los golpes, La transición. la transición al tema pues, tecnológico, digamos, de lo análogo a lo digital. Entonces, háblanos un poquito como esa percepción tuya de ese trajinar por ahí, por esas... Claro, es muy particular porque pues, cuando estudié diseño, todo lo hacíamos, como bien lo decís, de manera análoga. O sea, nosotros cortábamos, pegábamos, nos juntábamos, nos la pasábamos empayasados todo el día, con la ropa parecíamos, pues, mejor dicho, harapientos todo el tiempo. No había camisa buena, sino una gota de pintura, de pegante, lo que fuera. Y es muy loco porque en la universidad que estudié, mi proyecto de grado fue una familia tipográfica, bueno, de hecho dos. Y entonces don Diego Mesa, ese ser que era para nosotros un faro, él no entendía por qué yo tenía que presentar mi proyecto de grado en un computador. No, pero hágala, güey. Me la hizo crear a mano, hacer a punta de rapidógrafo y todo, y así, ¿verdad? Se la llevé a mano y se la llevé en un computador funcional, que la gente pudiera escribir lo que tuviera que escribir ahí. Y fue la primera vez en esa universidad, porque nosotros no tuvimos computador en la universidad, para nada. Fue la primera vez en la universidad que un proyecto de grado se presentó en digital. Y yo presenté 3 familias tipográficas, una completa. Claro, porque cuando uno dice, pues, fuentes, uno cree que es de la A a la Z, pero está la A a la Z en mayúscula, en minúscula, los caracteres especiales, la A con tilde, la tilde aguda, la diéresis, la trema, las virgulillas. Toda esa vaina son como casi 260 y pico de caracteres los que tiene que crear uno.
Entonces eso se me volvió un quilombo, no supe en qué me metí. Y de la mano de don Diego, pues eso fue un aprendizaje brutal. Y ahí, en esa época, claro, es que estaba entrando internet, imagínense. O sea, en esa época, Como en, sí, no, de hecho no había internet doméstico. El internet, yo la primera vez que tuve acceso a internet fue en el 95 en la Universidad de Afit, que uno tenía que llegar a una sala, unos computadores super panzones y conectarse y hacer un búsqueda que por Gopher, que era un buscador que no era ni cinco de interfase gráfica, era puro texto, era aburridosísimo. Bueno, y, y entonces, claro, uno se va y el volumen de información que hay hoy en día no era, o sea, en esa época sí había mucha información, pero no toda está digitalizada como lo está hoy en día. Y ahí me voy y cito a don Marshall McLuhan, por allá este señor en el 69, 1969, escribió acerca de todo esto que estamos hablando, y él decía como se vienen tiempos en que el libro va a desaparecer, la universidad como tal va a desaparecer, porque la disponibilidad de información va a ser tanta que uno se va a poder formar en lo que le venga en gana. Entonces una universidad como con la rigidez que debe tener, no puede formar un diseñador gráfico expedicionario, radioaficionado, cacharrero, carpintero, soldador, porque eso no cabe en ningún pensum. Pero con la disponibilidad de información que hay hoy en día, sí podemos llegar a hacerlo. Este señor lo escribió en el 69, pues es que eso fue hace mucho rato y la vio venir. O sea, el tipo la tenía clara y es hoy en día, y por eso estamos aquí reunidos, y los que nos estén oyendo se van a sentir identificados de alguna manera, porque un canal de YouTube, usted verá si se lo gasta o si se gasta su tiempo, que es lo único innegociable, impajaritable, incomparable que se fue. Usted verá si se gasta su día viendo gaticos haciendo pendejadas, o gente pendeja haciendo pendejadas, rompiéndose la madre, o si usted invierte tiempo en capacitarse en algo que en realidad le apasione. ajá, Entonces usted puede encontrar técnicas de ilustración, técnicas de soldar, técnicas de construir, de demolición, de sembrar. Usted puede encontrar todo, claro. Esa es la parte básica de cómo adquiere uno el conocimiento, por legado o por experiencia. Usted se mete, coge un canal, se documenta, así se siembra una planta. Y ya después siémbrela y entiéndala. Entonces me encanta eso porque hoy en día formar nos podemos formar en muchas cosas. Claro, uno dice, no, pero ¿qué es lo que va a pagar mis cuentas? Entonces, claro, ahí sí es que uno necesita pues como entrar en situación, porque si no se queda uno viendo videitos de gaticos haciendo cositas de gaticos. como vos sos un, digamos, un diseñador inquieto, Ujú. Es bastante. bastante inquieto, ¿cómo, cómo te impacta o cómo generas o cómo podemos, para todos los que nos escuchan, o sea, montarse en proyectos que llamémoslos innovadores, por ejemplo, con la fotografía 360 o con el tema de los drones? ¿Cómo funciona ese asunto? Entonces ahí también nos toca un poquito el brinco entre la transición de lo que era una cámara de fotografía y lo que es hacer fotografía hoy en día. Antes un equipo de fotografía era una cámara costosísima, delicadísima, con lentes intercambiables. Hoy en día tenemos una cámara en el bolsillo. Ujú. Nos metimos en que ya está la disponibilidad de la herramienta. El celular más flechita tiene una cámara, ¿cierto? Y no necesitamos no sé cuántos megapíxeles ni nada de lo otro. Entonces ahí es donde nos vamos al conocimiento. ¿Qué es tomar una buena fotografía? ¿Qué es crear un, un- un cuadro balanceado? ¿Qué son los contrastes? ¿Qué es un blanco? ¿Qué es un gris? ¿Qué es un color? ¿Qué son, no sé, las proporciones, Fibonacci? ¿Qué son estos números y estos asuntos? Que claro, cuando uno ya le mete un poquito de técnica, le mete un poquito de lo que aprendimos en diseño,
que es componer una imagen. Entonces, la diferencia de una fotografía de alguien que pensó que iba a hacer esa imagen versus el que sacó e hizo un disparo así como a la mansalva, pues. Y me voy un poquito más atrás. Antes la fotografía era un rollo de fotografías. Uno tenía 36 disparos, ¿sí o qué? Para un paseo. O sea, usted hoy toma 5.000 en un almuerzo. Ay, mira, se me cayó la carne. Ay, mira, yo me quedé. Ay, 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 no, ay, mira, una burbujita. Antes eran 36 momentos que tenías que pensar. O sea, escoger, acomodar, eh, pensar en la iluminación, pensar en el contraste. O sea, uno se tomaba el tiempo en construir la imagen y le quedaban 36 espectaculares fotos. Pero entonces el tema de la fotografía, cómo se va expandiendo, Ahí digamos, voy. al tema del 360, al Em, tema del dron, o el que se me escapaba, los timelapse. los time lapse. Entonces, claro, cuando uno ya se encuentra que alguien con un celular le puede hacer competencia a otra persona que tiene una cámara de fotos y allá era que quería llegar, entonces, ¿cuál es el factor diferenciador? O sea, si este pelado con ese celular puede hacer una foto incluso mejor que la que yo puedo hacer con una cámara, porque la cámara tiene sus limitaciones, ya lo decía, los lentes, esto y lo otro. Entonces, como el rango dinámico de un celular que puedo tomar una foto aquí en un concierto y me queda toda la gente, mientras que con una cámara para que uno le quede una cosa sin el gran, hombre, ¿cómo empieza uno a diferenciar? Entonces, es proponer, decirle uno, por ejemplo, en el tema de fotografía de los temas inmobiliarios, y temas inmobiliarios no es solo vender apartamentos, aunque lo he hecho, hacer el registro de cómo se ve un apartamento modelo, cómo se ve la sala, la habitación, esto y lo otro, para poderlo plasmar en una revista para que la gente eh, tiene acceso más fácil a una revista o a un sitio web o a un Instagram que pegarse el viaje. Y yo hoy en ese momento puedo hacer el recorrido de, digamos, en el caso que esté interesado en comprar un apartamento, puedo hacer el recorrido de 10 apartamentos simplemente haciendo unos clics y evitar desplazarme. Y ya en el mundo pues inmobiliario, pero en la parte de la parte constructiva, hay empresarios que, pues, no sé, viven en otro país, se meten billete y hacen un edificio, hacen una planta, una cosa, y estos señores están muy ocupados con sus reuniones, con sus cosas, como para ir a ponerse unas botas y meterse allá, esperar a que le caiga un tornillo en la cabeza, empantanarse, el ruido, bueno, todo el asunto. Entonces, pechitos como el mío dicen, venga, yo me meto allá y le facilito el seguimiento de la obra a los inversionistas. Entonces, claro, ahí es donde también entra el dron. Hace poco estuve, bueno, durante un año y pico. Antes de este asunto les voy a liberar que me interesa también la fotografía de los time lapse, o sea, fotografías basadas en tiempo, porque a veces es la única manera de hacer perceptible algo. Y llevo un poquito más la idea. Entonces, uno ver crecer un edificio, pues tomando una fotografía desde el mismo punto durante 2 años y medio, prrrr, es una cosa que cuando vos la pones en el lapso de tiempo de un minuto, se ve muy divertido. Creció, Claro. creció, 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 ¿no? Como que, wow. Entonces, por ejemplo, mi último time lapse que está en este momento en exposición en una sala de exposición dentro del claustro de San Ignacio, fue la repotenciación del edificio del claustro de San Ignacio. Tuve una cámara un año y medio metida, bueno, 2 cámaras metidas un año y medio durante la repotenciación del edificio. Y al final es ver el producto de este proyecto, es muy, muy bello, y verlo ya en una sala expositiva y un registro histórico, además, pues cómo lo hicieron, es muy bello. Es primera vez, pues yo que he estado tan curioso, es primera vez que lo veo o que se propone hacer fotografía de tiempo, o sea, time lapse, fotografías basadas en tiempo con dron. ¿Esto qué quiere decir? Durante un año y medio estuve volando un dron a la misma altura, al mismo punto, con el mismo ángulo, tomándole fotografías a un edificio mientras crecía. También hice el de la construcción del Museo de Arte Moderno. Ese me tomó 2 años y medio, un time lapse de 2 años y medio.
Y eso cuando me refiero a 2 años y medio es tomar una fotografía cada 10 minutos todos los días entre 6 de la mañana y 6 de la tarde durante 2 años y medio. Programarlo, asegurarlo, todo el tema pues de Y estar en cero. preproducción y producción. Claro, y los Es verdaderamente como proyectar y no quedarse quieto frente al... Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? Siempre hay un cambio, siempre hay una evolución. El tema de la tecnología es bien importante, pero pasando a este tercer bloque que también me llama mucho la atención porque sigue siendo un tema bien inquietante, yo quiero hacer una pequeña introducción. Luis Pérez, dentro de todo su camino, ha estado como montado en un cuento bien interesante que yo lo llamo activismo social, ¿cierto? activismo. Bueno, miren pues, ¿a dónde va? Día del Robot, Bere. Berebere, Medellín, Geocaching. Háblanos un poquito de todo eso porque son términos, yo conozco Medellín, pero muchos chicos van a decir, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es ese cuento tuyo de estar presente en todo este tema de activismo social? Sí puede ser un Sí, sí, es activismo, sí. activismo social. Bueno, resulta que, claro, cuando uno es tan inquieto con estos temas de las nuevas tecnologías, se empieza a encontrar uno con o identificar con grupos de personas. Y, y me voy un poquito a esos tiempos, por ejemplo, desde las instituciones como el Museo de Arte, perdón, el Museo de Antioquia, eh, que hicieron, por ejemplo, el MD7, que fue esa bienal. Y en esa bienal me aparece a mí en el camino un personaje que fue Adolfo Bernal. Era un tipo, un artista de verdad, lo que se llama artista, un tipo contestatario, bien interesante, que también tenía su tema de activismo, pero un activismo de los años 60, donde él, desde una torre repetidora en el Padre Amaya, mandaba una señal en clave Morse de SOS Medellín. Necesitamos ayuda, Medellín está esto, lo otro, de los 60. Y aparece en el 2007 y me dice, bueno, ¿cómo traemos esto cómo lo migramos? ¿Cómo sigue la obra viva? ¿Cómo la llevamos a su próximo nivel? Porque ya el Morse nadie va a entender esto y lo otro. Y como, un momentico. En esa época estaban de moda los ringtones. Sí, niños, uno antes pagaba por tener soniditos en el teléfono. Y entonces uno compraba ringtones, uno compraba esta es la vaina, y yo en esa época trabajaba para una compañía que desarrollamos contenidos para celulares y teníamos un canal de pruebas. Y yo le dije, repartamos un ringtone gratis y que todo le llegue a la gente un ringtone y la gente lo va a instalar y no va a tener ni idea qué fue lo que puso. Y claro, bombardeamos ese canal y distribuimos en todos los operadores y a la gente le llegó un sonidito bacano, pero era el mismo mensaje de los 60 ya convertido en ringtone y sonaba en todo Medellín. A que le sonara el teléfono, sonaba pi, 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 pi. Y entonces era divertidísimo y nosotros como, sí, lo logramos. Y cosas como esa, entonces le empiezan a hacer levantar a uno la mano dentro de los grupos. Y entonces, venga, yo necesito ahora hacer esto. Yo ya quiero, hagamos el Día del Robot. ¿Qué era el Día del Robot? Pero era como un día para honrarle la existencia a las máquinas. Un día como hacer el día de honores a las máquinas. Entonces, día de instalación de software libre, día de intercambio de información, sí, de software con fines educativos. Y entonces ya después empezaban los encuentros. No, que apareció el GPS, el sistema de geolocalización. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los GPS? No, que vamos por ejemplo, ese geocaching. Alguien dijo, yo voy a esconder una caja de un tesoro y si eso es verdad, pues alguien la tiene que encontrar y voy a publicar las coordenadas aquí. Entonces otro idiota como yo va y la busca y la encuentra. Y al encontrar, toma el tesoro, pero deja algo a cambio. Ok, Entonces es un trueque, ok. básicamente. Entonces, listo, ¿qué más hacemos? No, eh,
al yo estar desplazándome con un GPS, estoy generando una traza, un track, y esa traza es una huella digital, y esa huella digital es una especie de líneas de Nazca. Entonces yo puedo hacer dibujos del tamaño de una ciudad, yo puedo hacer dibujos del tamaño de un país con mi huella que deja el GPS al moverme. Entonces cosas de esas era lo que nos hacíamos, divertirnos con las máquinas, coger máquinas y bueno, llevarla un poquito más allá. Y ya cuando digo como llevarlo un poquito más allá y enlazándolo con el tema del activismo, es como, bueno, ¿de qué manera podemos usar estas herramientas que son tan entretenidas y nos dan tanto placer para impactar Ajá. en otros temas? Entonces, ¿cómo un mensaje lo puedo llevar a más personas, ya bien sea en un sitio web, montando una estación de radio como Radio Libre, por ejemplo, que es un canal de radio que creamos hace unos años, radiolibre.cc, y hacer radios comunitarias, cómo generar comunicación en comunidades remotas, por ejemplo, durante la pandemia los niños de una escuelita en Cocorná no tenían cómo recibir clases. Entonces, ¿cómo montamos nosotros un sistema para que un profesor desde su casa con un radio diera la clase a los niños que estaban en sus casas, en sus veredas, y ellos recibieran en radiecitos también la clase y no perdieron un solo día de clase? Entonces, este activismo es más como generar accesibilidad a contenidos y herramientas o mostrar la forma en que esas herramientas se pueden usar para otros temas. En realidad, solucionar problemáticas de las comunidades, de democratización de la Ajá. información, de las ciencias, del arte y todo el asunto, mientras nos divertimos con ellos. Ese tema de ser radioaficionado, ¿cómo ha impactado también en tu vida y en en constante, pues, como movimiento que tienes? Cuando Cuando nos damos cuenta que en realidad estamos como un poquito muy controlados, uno dice como, a ver, un gobierno puede simplemente bajar el switch y dejarme incomunicado, o sea, me apaga el celular y ¿qué pasó? ¿Cómo así que yo no puedo comunicarme cuando me dé la gana? ¿Cómo así que yo estoy amarrado a un plan de datos? Tengo que pagarle a otro para que me deje comunicar. ¿Cómo así que tengo que, pues, un montón de asuntos? Entonces, un grupo de amigos nos espabilamos y dijimos, bueno, ¿cómo se hacían las cosas antes? Pues claro, cuando uno le hablan de radioaficionados, eso suena muy old fashion, muy vintage, una cosa como de por allá, pero básicamente la radio está presente en todo lo que hacemos todos los días. ¿Y a qué me refiero? La señal de Bluetooth es una señal de radio, la señal del Wi-Fi es una señal de radio, la señal de televisión es una señal de radio, el Internet como tal es radio. Entonces, lo que ha pasado es que ha ido evolucionando, se ha vuelto tan paisaje que ya no sabemos que está ahí presente, pero la radiofrecuencia es transversal a nuestra vida moderna. No podríamos tener la vida moderna que tenemos hoy en día sin radio. Okey. Pero los que somos un poquito más ñoños, nos gusta también la cosa ajá, por ejemplo, el día de hoy se aproxima una tormenta solar brutal y las tormentas solares son em, eyecciones de masa coronaria del sol. O sea, el sol explota y cuando explota, si esa vaina se viene y le pega a la Tierra, nos resetea, o sea, nos vuelve a la edad de bronce. ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que conocimos como microcontrolador y toda la vaina se frita, chao, se fue. Y lo único que podría funcionar es un radio viejo. ¿Y a qué voy? Que entonces también buscamos maneras de entretenernos, es una afición como tal, regulada, reglamentada por el Ministerio de Tecnologías de la Información. Y dentro del MINTIC hay un área que se llama la ANE, que es la Agencia Nacional del Espectro, que es la que nos regula a nosotros como radioaficionados, porque es un recurso de la nación. Entonces la nación simplemente dice, en este rango de espectro van a estar las comunicaciones de aviación, en esto las telecomunicaciones de telefonía, acá está la televisión, acá, y a nosotros los radioaficionados nos regalan unos huequitos, nos dicen, haga radioexperimentación. Entonces nos dejan jugar con eso. Desde prender y apagar una luz
con una frecuencia de radio, hasta hacer transmisiones a través de satélites. O sea, yo puedo hablar, usar un satélite, una cosa que está fuera de este cosa que alguien pagó muchos millones para ponerla allá, lo puedo usar para comunicarme con alguien más. En algún momento algo que hacías con radio y era enviar una fotografía de un lugar a un lugar B. Pues uno puede tomar una fotografía y la pongo en mi correo y se la mando a Luis y le llega pues en un segundo. Pues sí, pling, ¿te llegó? Sí, ok. Tomar una fotografía, subirla a un no Sí, sé, subirla a un satélite no, de hecho, y después que, todo eso es en tiempo real. Se codifica y se decodifica en tiempo real. Esa parte específicamente se llama televisión de barrido lento, SSTV, televisión de barrido lento, y es como el principio primerísimo de los faxes y toda esta manera como se transmitió en principio la información. O sea, estoy hablando en que fue más fácil en principio transmitir imágenes que audio. ok. Hay un tema sobre la historia y yo digo, pues nosotros tenemos o estamos llenos de razones para querer para querer olvidar, o muchas razones para olvidar momentos de nuestra historia que son muy complejos. Lo digo porque muchos de los que ya pasaron los 40 y los o 50, eh, es puntualmente, pues aquí en Colombia vivimos unos momentos muy, muy complejos, ¿cierto? Y resulta que Luis trabajó también como en ese tema de conservar la historia, o sea, lo llamo así este último bloque, conservar la historia, trabajar en la restauración fotográfica de un personaje bien interesante, le llamaban el Chino, El chino, ¿cierto? sí, Era el fotógrafo personal personal de Pablo Escobar. del Pablo Escobar Gaviria. Yo pienso que eso es como lo más top que le puede pasar a un diseñador, trabajar en retoque digital, pero a reconstruir como esa historia. Claro, y digamos que eso venía de la mano de un proyecto que se llama Narcos Lab, y es un proyecto que anda rastreando patrimonios incómodos. Patrimonios Incómodos. incómodos. Y esta sociedad en la que estamos parados forjó sus bases con patrimonios incómodos. Y el chino, un señor muy particular, muy particular en todo sentido, empieza a contarnos más desde lo histórico, cronológico y las intimidades de lo otro, o sea, más como la persona que estuvo ahí. Y este señor nos cuenta cuando fue militante de grupos al margen de la ley, que estudió con Pablo Escobar, luego vuelve y se lo encuentra. Y entonces pasan todas estas cosas y le hacen destruir un montón de archivo, pues porque era evidencia. Mucho de su archivo era evidencia. Y le cogían esa, pues mire, aquí ya está. Usted lo vamos a meter en la cárcel porque usted está aquí con estas cosas en la mano. Claro. Y le hacen desaparecer un montón de asuntos y él se queda con un guardadito. Y ese guardadito lo mete en la caja más podrida del mundo por allá. Y yo no sé, yo le preguntaba, Chino, ¿vos te trajiste esto a patadas desde la costa o qué? Estos negativos están rayados, eh, vueltos un carajo, desteñidos, les faltan pedazos. Y él diga, no, yo tenía que esconder esto bien escondido porque también dependía mi vida de eso. Y si me Claro. encontraban esto, corría peligro. Y me entrega ese archivo y nos juntamos varios amigos y entonces fotógrafos reconocidos también, fotógrafos de Nat Geo y toda la cosa, como bueno, aquí qué está pasando con este asunto. Bueno, se hace la digitalización pieza por pieza y después se hace la selección. Yo arranqué con un archivo como de 300 y pico de imágenes y terminé como con 150 imágenes. Un año, un año donde me tardé más o menos alrededor de, pues en una semana podía llegar a trabajar 4 o 5 fotografías. Y todo esto, pues, es muy, muy bonito porque es una inmersión en el píxel, meterse píxel por píxel, respetar la historia, respetar el documento y que
que el producto final haga como de fe de eso, o sea, le haga honor a ese instante histórico también, pues porque finalmente es un registro histórico, porque quien no conoce su historia tiende a repetir. Entonces, Sí, no queremos otro capítulo de esos, no, horrible. yo que sí quisiera como hacerte como una pregunta, como tú en todo ese recorrido, como Luis, diseñador, expedicionario, yo no sé, todo lo que hemos escuchado que es demasiado bacano. Como, ¿cuál es esa reflexión tuya sobre esa, digamos, esa intersección o esa relación entre naturaleza, arte, tecnología, llamémoslo servicio comunitario? O sea, ¿cómo es ese mix? Como, ¿cuál es tu reflexión frente a todo este camino tuyo? Pues digamos que me satisface saber que no he desperdiciado esta vida, que me la he gastado, y claro, y junto con toda esa inquietud van huesos rotos y van dolores, esto y lo otro. Entonces yo creo que me siento y me considero que he vivido una vida plena, me la he disfrutado dentro del margen de lo correcto, lo legal, citando por allá un libro muy famoso, Haciendo el bien sin mirar a quién. Y es algo integral, o sea, todos tenemos la misma capacidad de disfrutar, la capacidad de asombrarnos. Y yo creo que es eso, como dedicarle un poquito más a la contemplación, Ajá. ver cómo cae una hoja, cómo corre el agua, cómo un atardecer, o sea, coleccionar atardeceres, amaneceres y todo esto, y dentro de eso ver cómo cruzar los asuntos. Entonces yo creo que es mucha curiosidad y es un disfrute, o sea, creo que el truco es llegar a viejos ¿cómo es? Lo más inmaduro posible, una cosa así. Bueno, la última pregunta, Luis, Va. ¿qué es diseño? Ja. Diseño, y puede que me esté robando esta respuesta de otro lado, pero al final de la historia el diseño no existe. El diseño es todo lo que sucede entre la idea inicial y el producto final. Es como ese viaje. Un viaje es todo lo que le pasa a uno mientras arrancó y llegó al otro lado. Uno cuenta la historia según cómo le haya ido en ese paseo. Y ese, para mí, ese es el diseño, ese es el paseo entre una idea y un producto final. Porque el resto, cuando a uno le dicen, métale más diseño, ¿qué es eso? Métale más diseño no existe. O sea, el diseño es el proceso, es lo que está en la mitad y es todo un disfrute. Y si uno lo disfruta la vida, le puede meter diseño a todo. Bueno, Luis, demasiado bacano. Quiero agradecerte por acompañarnos en este episodio. Mil gracias. Querer también agradecer a todos los que nos escuchan, invitarlos a que sigan con nosotros en cada uno de los episodios, invitarlos a que me escriban a juan.mesa01@uniremington.edu.co con sus comentarios, si quieren algún tema específico o, por qué no, conozco un personaje que quisiera que tuviera este minuto de gloria en el podcast Entre Líneas. Agradecerle también a la Corporación Universitaria Uniremington y a la Facultad de Diseño por permitir estos espacios. Luis, muchas gracias. A ustedes por invitarme y que quede ahí pues como una nota al pie de que la única manera en que la información va a seguir evolucionando es compartiéndola. Entonces, mi conocimiento queda totalmente a sus órdenes. Muchas gracias, Luis. A todos, muchas gracias y nos vemos en otro episodio de Entre Líneas. Chao. Chao, chao.
Gracias por acompañarnos en Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde el pensamiento se comparte, el conocimiento se cruza y la comunidad académica se fortalece. Nos reencontramos en el próximo episodio porque siempre hay más por descubrir entre líneas.